Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta videoconferencia de la asignatura Cálculo Estructural. Terminando ya la primera parte del tema número 1. En esta ocasión vamos a ver ejercicios relacionados con las propiedades mecánicas de los materiales. Y si nos alcanza el tiempo, veremos la parte de ejercicios de solicitaciones de los esfuerzos cortantes y flexionantes para el cálculo de esfuerzos cortantes y flexionantes en elementos de vigas. Les recuerdo que cualquier duda que tengan con respecto a la teoría o los ejercicios, me la pueden hacer llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulo y para no perder tiempo, vamos a cargar la primera de las presentaciones. Aquí la tenemos. Propiedades mecánicas de los materiales. ¿Ok? Vamos a ver varios ejercicios relacionados con el cálculo de estas propiedades mecánicas y ver cuál es su aplicación. Para empezar, vamos a recordar el diagrama o la curva de esfuerzo de formación. Como ven, es una prueba que se realiza sobre una probeta, un elemento seleccionado para realizarle este gráfico de esfuerzo de formación. En este gráfico apreciamos el punto del límite elástico, ¿ok? Que es el punto donde los esfuerzos, la deformación del elemento, si se suspende la prueba, el elemento vuelve a su longitud original. Pasado este punto, ¿verdad? Cualquier esfuerzo que se aplique generará una elongación que al cesar la prueba no retorna el elemento a sus longitudes originales. ¿Ok? Esto es la zona elástica y de aquí en adelante comienza la zona plástica. Aquí podemos calcular con la pendiente de la línea recta, en la zona de la línea recta, el módulo de elasticidad, porque es la pendiente. Recuerden cómo calcular la pendiente de una línea recta, ¿verdad? El valor de esfuerzo mayor en este punto seleccionado, ¿verdad? Seleccionamos dos puntos y determinamos el punto mayor en el esfuerzo menos el punto menor del esfuerzo dividido entre la deformación en pulgadas sobre pulgadas mayor menos la deformación menor en los dos puntos que usted selecciona. Vuelvo a repetir. Selecciona un punto y selecciona otro punto. Aquí lee el valor mayor que está en este punto de deformación y el valor mayor que lee en la parte de deformación, igual que en el punto que está abajo. Vuelve a leer el mayor y el menor, tanto para X como para deformación. ¿Ok? Aquí los valores mayores y aquí los valores menores. Y después aplica la diferencia. Deformación mayor menos deformación menor sobre, perdón, esfuerzo mayor menos esfuerzo menor sobre deformación mayor menos
deformación menor. En 2 puntos seleccionados en la línea recta, en el límite, en la zona elástica. ¿Verdad? La curva también nos da la longitud de ruptura en el último punto, donde se produce la falla del material. ¿Ok? En la curva, ese punto es especificado. Y ahí leemos la elongación de falla y el esfuerzo máximo, ¿verdad? El esfuerzo de ruptura del material. El esfuerzo máximo o la resistencia a la tensión máxima la leemos en el punto mayor en la zona plástica de la curva, donde la curva comienza a descender. Ahí se produce la resistencia a la tensión. La resistencia a la cedencia, ¿verdad? Se calcula con una línea paralela a la línea recta, comenzando en el punto que nos define de elongación de 0.02 al 2%, al 0,2%. Ahí determinamos el punto, trazamos una paralela y obtenemos, cuando corte la curva, en el punto leemos la resistencia de cedencia determinada en el criterio de deformación convencional. ¿Ok? Y si repasamos la teoría que vimos anteriormente, hay otros valores que usted puede determinar también calculando el área bajo la curva, tanto en la zona elástica como en la zona plástica. Eso nos da otros valores que están dentro de la teoría de la curva de esfuerzo de formación. Ok. Aquí tenemos el primer ejercicio, un ensayo que se le realizó, un ensayo de tensión o de tracción que se le desarrolló o que se le hizo a una probeta de acero con una aleación de acero. Ese ensayo de tensión, ¿verdad?, arrojó esta curva de esfuerzo de formación. Fíjense, esta curva está dividida en 2 partes, ¿verdad?, para ahorrar el espacio. Esta parte de aquí, que no es más que la zona elástica, y la otra parte que pasa a ser la zona plástica, donde podemos ver el punto B, que es la máxima tensión, ¿verdad? Y el punto A, que es la tensión que nos especifica acá, que es el límite elástico, la tensión que alcanza el material antes de entrar a la zona plástica. En la línea recta que tenemos acá podemos determinar, ¿verdad?, hacer el cálculo de ¿qué? Del módulo de elasticidad. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Calcula el módulo de elasticidad y la resistencia a la cedencia con base en un corrimiento del 0.2%. 0.2%, ¿ok? 0.2% es el que está especificado acá, que es de 0.2%, que en valores que no son de porcentaje es 0.0020. Este que está acá, en esta gráfica. 0.0020, 0.02. ¿Ok? Eso es el 2%. ¿Ok? Adicionalmente, nos piden que identifiquen la gráfica el esfuerzo último y el esfuerzo de fractura. Eso ya lo tenemos determinado acá en el punto C, correcto. Y el esfuerzo último en el punto B. Entonces, módulo de elasticidad y la resistencia a la cedencia, con base en un corrimiento del 0.2%.
¿Ok? Entonces, aquí tenemos la curva más limpia, ¿verdad? Y la observamos. Tenemos el punto B, el punto C. El punto B es el punto máximo, ¿correcto? Y el punto C es el último punto, que es el punto de fractura. El punto A me determina el punto del límite elástico. Voy a calcular en esta recta que está aquí el valor de el módulo de elasticidad. Ok, ¿cómo calculamos el módulo de elasticidad? Debemos calcular la pendiente de la porción inicial en línea recta. Te agarra 2 puntos en esa línea recta. Usando la curva magnificada y la escala mostrada en negro. Esta línea se extiende desde el punto O hasta el punto estimado A. Aquí la tenemos. Desde aquí hasta el punto estimado A. Hasta ahí está el límite elástico. ¿Correcto? Entonces uno selecciona acá 2 puntos, ¿verdad? ¿Cuál es el punto en el punto estimado A, que tiene coordenadas aproximadas de 0.016 pulgadas sobre pulgada y 50 KSI? Por lo tanto, el valor será 50 dividido entre 0.016 pulgadas sobre pulgadas. Entonces, ese valor es de 31.21 por 10 a la 3. ¿Ok? Ese es el esfuerzo, ese es el módulo de elasticidad E. En este punto, 50 sobre la deformación, que me dice que es 0.016. Aquí lo tenemos. 50 sobre 0.016, que es este valor que está aquí en rojo. Y así calculamos el módulo de elasticidad. ¿Ok? Vamos ahora a calcular la resistencia a la cedencia. Para un corrimiento de 0.02 se inicia con una deformación de 0.2 o 0.0020 pulgadas y se extiende gráficamente una línea discontinua paralela a OA. Tiramos una línea paralela donde me está diciendo en este punto 0.02 o 0.2% paralela a esta línea y cortamos el punto A sub I que está acá. ¿Ok? Entonces, extendemos gráficamente una línea discontinua paralela a OA hasta que se intersecta la curva de esfuerzo de formación en A sub I. La resistencia a la cedencia será entonces igual a 68 KSI. Vamos a ver, 68 KSI. Quiere decir que en este punto que está acá, leo aquí en el eje de las Y 68 KSI. ¿Cómo está ahí? Ahí sí determinamos la resistencia a la cedencia. Entonces, el módulo de elasticidad lo determino en este punto leyendo los valores de 0.016, que es la elongación, y el esfuerzo de 50. 50 entre la deformación me da el módulo de elasticidad, que representa la pendiente. Y para calcular la cedencia por el punto de
deformación de 0.020, que es lo que me están pidiendo, o 0.2%, trazo una paralela a la línea recta y donde corte la curva de esfuerzo de formación, leo el valor de esfuerzo de 68 KSI, que es el esfuerzo de cedencia. Ahora, ¿cómo calculo el esfuerzo último? Muy fácil. El esfuerzo último, ¿verdad? Es el esfuerzo que se define en el pico de la gráfica de esfuerzo de formación en el punto B. En este punto. Ese es el último esfuerzo, porque ahí cambia la curva y comienza a descender la curva, el esfuerzo comienza a descender. Siempre es así. Por lo tanto, aquí leo 108 de esfuerzo, de último esfuerzo. Y el esfuerzo de fractura es el último punto en la curva, que es el punto C, donde tiene una deformación de 0.23, ¿verdad? Una elongación de 0.023 de formación y el esfuerzo es de 90. Quiere decir que aquí la probeta se deforma hasta un máximo de 0.23 pulgadas sobre pulgada, se fractura en el punto C. Por lo tanto, el esfuerzo es de 90 KSI. Entonces, así calculamos los valores, ¿verdad? Estos valores, lo que es el módulo de elasticidad, el esfuerzo de cedencia, el último punto, el punto máximo de esfuerzo y el esfuerzo de fractura. Con esos valores, usted tiene que buscar un valor de un 10% por encima, ¿verdad?, de las características de esa probeta, por encima de la que está probando, para ir sobre seguro. Ok, aquí tenemos otro ejercicio. Entonces, el ejercicio muestra un pedestal de soporte diseñado para resistir cargas. Nos piden calcular el esfuerzo en la parte superior del cuadrado del pedestal para una carga de 27.500 libras. La línea de acción de la carga que se aplicó está centrada sobre el eje del fuste. El eje del fuste es la parte superior que está acá. ¿Ok? Y la carga se aplica a través de una placa gruesa que distribuye la fuerza uniformemente a toda la sección transversal del pedestal. Entonces, me piden calcular el esfuerzo en la parte superior del cuadrado del pedestal. Sabemos que esfuerzo es fuerza sobre área. ¿Cuál es el área donde vamos a aplicar esto? El área es esta zona que está acá. Esa área mide 1.50 por 1.50, que es un cuadrado. El área de un cuadrado es lado por lado o lado elevado al cuadrado. Quiere decir que 1.50 elevado al cuadrado sería igual a 2.25 pulgadas al cuadrado. Ahí tiene el área ya. Ya tiene el área y ya tiene la carga, que es de 27.500 libras. Por lo tanto, el esfuerzo será 27.500 libras divididos entre 2.25 pulgadas al cuadrado. Eso nos va a dar 12.222 libras sobre pulgadas cuadradas, o lo que se conoce como PSI en el idioma inglés, Pound Square Inch, pulgadas por pulgadas al cuadrado.
libras por pulgadas al cuadrado, PSI, pound. ¿Ok? Entonces, así determinamos en este pedestal, en este ejercicio, el esfuerzo aplicado que genera una carga de 27.500 libras en esta base del pedestal, que se aplica a través de una placa colocada en la parte superior que distribuye la carga de 27.500 libras uniformemente sobre esa base cuadrada. Aquí tenemos otro ejercicio. Aquí tenemos una pieza de fundición que está sostenida por dos varillas de soporte. ¿Ok? Dos varillas de soporte y un cable guía. ¿Verdad? Este cable guía tiene una varilla aquí y tiene dos varillas de soporte. Entonces, la figura muestra dos varillas circulares que soportan una pieza de fundición que pesa 11.2 kilonewton. Ahora estamos trabajando en el sistema internacional. Esos son 11.200 newton. Si cada varilla tiene 12 milímetros de diámetro, ¿ok? El espesor de la varilla, de esta varilla, tiene 12 milímetros de diámetro, la parte de la circunferencia de aquí a acá. Eso es el diámetro de estas dos varillas de soporte, de cada una de ellas. ¿Ok? Y ambas comparten por igual la carga. Toda la carga se comparte por igual. ¿Ok? Está dividida en cada una de ellas. Me piden calcular el esfuerzo en las varillas. Vuelvo otra vez. La ecuación de esfuerzo es fuerza sobre área, donde se está aplicando la fuerza que viene expresada, ¿verdad? Por el peso de este material, de este elemento de fundición. ¿Ok? Sobre el área transversal de cada una de las varillas. Entonces, lo primero que tengo que calcular es el área de cada varilla, de la sección transversal de la varilla, porque las varillas están soportando esa carga. Entonces, como es una circunferencia, el área de una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿ok? Pi por 12 metros, por 12 milímetros elevado al cuadrado sobre 4. El área me queda en 113 milímetros al cuadrado. ¿Ok? La fuerza, que es de 11.2 kilonewton, como son dos varillas, la divido entre dos para tener para cada una de las varillas. Eso me va a dar 5.60 kilonewton, lo que es lo mismo a 5.600 newton. El esfuerzo entonces lo voy a calcular dividiendo los 5.600 newton de cada varilla, porque es compartida por cada varilla, entre el área de cada varilla que nosotros calculamos acá, que era de 113 milímetros al cuadrado. Usted puede dar esta respuesta en newton sobre milímetro al cuadrado o en newton sobre metro cuadrado. Para hacer eso tendría que convertir los milímetros cuadrados a metros cuadrados. Nosotros en este caso lo dejamos con milímetros al cuadrado. Entonces, al dividir 5.600 entre 113, la respuesta será 49.5 newton sobre milímetros al cuadrado, lo que representa 49.5 kilopascales, porque un pascal es newton sobre metro, pero como está dividido sobre milímetros al cuadrado, sería kilopascales.
¿Ok? Y así entonces calculamos el esfuerzo. Entonces, para calcular el esfuerzo de un elemento, lo que tenemos que hacer es dividir la carga o la fuerza entre el área de la sección transversal. En ambos ejemplos hicimos el mismo cálculo. Lo que varió de uno a otro fue el área, que el área anterior era un cuadrado y este es una circunferencia. ¿Ok? Recuerden también que diámetro es igual a 2 veces el radio. Si le dan el radio, también puede hacer el cálculo con el diámetro multiplicándolo por 2. ¿Ok? La ecuación es válida para las circunferencias. Yo pude haber utilizado aquí el diámetro dividido entre 2, ¿verdad? Y me quedaría pi por radio al cuadrado. Eso también es válido. Aquí tenemos otro ejercicio. La figura nos muestra un tubo rectangular o cuadrado, ¿verdad? Que tiene un espesor. Este tubo transmite una fuerza de compresión axial de 30.000 libras. Nos piden calcular el esfuerzo de compresión en el tubo, en este tubo, ¿verdad? El esfuerzo de apoyo entre las superficies en contacto, esta de aquí y esta de aquí de la base, ¿ok? Considerando que este señor, la pila de concreto, pesa 338 libras, ¿ok? Tiene un peso, no masa. Peso es fuerza. Recuerden, física 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero, en el elemento que está aquí en el tubo. ¿Qué pasa en este tubo? Como este tubo está hueco, ¿verdad? Donde vamos a aplicar la fuerza es en el espesor del tubo. El tubo mide 4 por 4 y tiene un espesor de 0.25. ¿Cuál es el área donde vamos a aplicar esa fuerza? Esa área es de 3.59 pulgadas. ¿Cómo llegamos a estas 3.59 pulgadas? Calculando el área del espesor, dividiendo el área grande, que sería 4 pulgadas, ¿verdad? Y a eso le restamos el área pequeña al quitar cada uno de los pedacitos de 0.25 pulgadas. Al quitarle eso, nosotros obtenemos un área de 3.59 pulgadas. ¿Ok? Aquí nos los está dando el dibujo. El área neta de sección transversal es de 3.59 pulgadas al cuadrado. Entonces, para calcular el esfuerzo, dividimos la carga, que es de 30.000 libras, entre el área 3.59 pulgadas, lo que me da un esfuerzo de 8.356.55 PSI, o sea, libras por pulgada al cuadrado. Así determino el esfuerzo en este elemento estructural que es el tubo. Ese elemento estructural, ¿verdad? Esa carga también se está aplicando sobre esta base que tenemos acá. ¿Ok? Sobre este pedacito que tenemos acá, que dice placa cuadrada de 6 pulgadas. El esfuerzo será entonces, en ese punto, 30.000 entre
6 pulgadas, lo que me da 833.33 libras sobre pulgadas al cuadrado. En este pedacito que está acá, la misma carga que se está ejecutando acá afecta también esta área de 12 pulgadas. Entonces, el esfuerzo en esta área será 30.000, ¿correcto? Entre el área que sería 12 pulgadas elevado al cuadrado, porque es un cuadrado, lado por lado. Entonces, para este pedazo de aquí, tenemos que eso vale 208.33 PSI. En ambos casos, hemos calculado el esfuerzo utilizando la ecuación de carga sobre área. Ahora vamos a calcular el esfuerzo sobre la última parte, que es la pila de concreto que tenemos sobre todo esto, sobre la grava que está al final. Esa grava tiene, esa área es de 24 por 24, pero la carga que está soportando la grava es la carga que estoy aplicando acá más el peso de la pila de concreto. Por lo tanto, la fuerza será 30.000 libras más 338. ¿Por qué 338? Porque el ejercicio no dice que la pila de concreto tiene un peso de 338 libras. Recuerden que peso es carga. Y eso lo voy a dividir entre el área que sería 24 por 24, que representa 24 al cuadrado. Sumo 30.000 más 338, que sería 30.338, y lo divido entre 24 al cuadrado, que sería 52.67 PSI. Y así calculamos todos los esfuerzos. Primero, en la parte superior del tubo, o todo el tubo, mejor dicho, donde está aplicando esa carga que se reparte en el espesor del tubo. Después, en la placa de 6 pulgadas al cuadrado que está a continuación del tubo. Luego, sobre el área al comienzo de la pila de concreto, que tiene un área de 12 pulgadas, y luego sobre el área de la grava que soporta toda la estructura, incluyendo la pila de concreto. Así, utilizando la misma ecuación, hemos determinado el esfuerzo que se produce en cada uno de los elementos de esa estructura. Ese es el ejercicio número 4. Vamos ahora para el ejercicio número 5. ¿Qué tenemos en el ejercicio número 5? Se diseña una repisa para sostener cajones. Esa repisa tiene una masa de 1.840 kilogramos y está soportada por 2 varillas similares que la sostienen. Cada varilla tiene un diámetro de 12 milímetros, o sea, son varillas redondas. Suponga que el centro de gravedad de los cajones está en la parte media de la repisa. En el punto medio de la repisa voy a calcular el esfuerzo. Calcule el esfuerzo a la mitad de las varillas. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre, como nos enseñaron en física o resistencia de material. Calculamos el peso de la repisa. Sería una masa de 1.840 kilogramos divididos
entre la gravedad, porque peso es igual a masa sobre multiplicado por la gravedad, perdón. Masa por gravedad, ¿ok? Eso nos da 18.050 newton. Y la gravedad tomamos como valor constante que lo conocemos de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ya tengo el peso. Nos dicen, ¿verdad?, que lo calcule a la mitad. En la mitad, el peso a cada lado será de 9.025 newton. 18.050 dividido entre 2. A cada lado, como lo muestra el diagrama. ¿Okay? El peso total es de 18.000. En el medio, a cada lado, 9.025 newton. Como está en la mitad, la longitud de la varilla se divide entre 2, que sería 1.200. Entre 2 sería 600 a cada lado. El diagrama de cuerpo libre nos dice que la fuerza se origina en la varilla, que es lo que nos están pidiendo calcular el esfuerzo. Por lo tanto, la fuerza que debo determinar es la fuerza que está en este sentido, esta que tenemos acá. Como es una fuerza que no es perpendicular ni es horizontal, sino que es oblicua, tiene dos componentes, una componente en Y y una componente en X. Nos dice el dibujo que la varilla con la base de la repisa forma un ángulo de 30 grados. Ya tenemos entonces el ángulo para calcular, ¿verdad?, las componentes tanto en X y Y aplicando las funciones trigonométricas. Aquí la tenemos más específica. En B, en K, 30 grados y la fuerza de la varilla. Entonces, aplicando lo que siempre hemos venido aplicando desde física, voy a calcular el momento en el punto A. Aquí, ¿cuáles son las fuerzas para poder determinar los valores de esta carga, ¿verdad?, de esta fuerza y de esta fuerza? Entonces, aplicando momento en A, voy a determinar, ¿verdad?, este valor de C sub R. Sumatoria de momentos en A para obtener C sub B, esta que está acá. Sería primero la carga de 9.025 newton por el brazo, ¿verdad?, hasta el punto A. Entonces, en el sentido de las agujas del reloj positiva y en el sentido contrario negativa, según lo que está especificado en el ejercicio. Entonces, 9.025 por 600 menos C sub B por la distancia total, que sería 1.200. Eso debe ser igual a 0. Despejo, multiplico y determino que C sub B vale 4.512 newton. Ya tengo C sub B. Ahora voy a calcular este señor que está acá. Aplicando trigonometría, ¿verdad?, yo sé por qué es el seno del ángulo de 30 grados, porque este valor de C sub B es igual a este que está acá. Y aquí tengo 30 grados, aquí mismo. Este es igual a este. El seno de 30 grados será igual a ¿quién? Será igual a C sub B sobre el valor de C, o lo que es la hipotenusa. Entonces sería despejando C, ¿verdad?,
Seno de 30 es C sub B sobre C. Despejo C, pasa para acá, para este lado de la igualdad, y el otro pasa dividiendo acá. Sería C sub B entre el seno de 30 grados. C sub B, que es 4.512, que lo tuve por el momento, dividido entre el seno de 30, eso me va a dar 9.025 newton. ¿Ok? Entonces, ya tengo C, que es el que me interesa, este valor, la carga en C. Entonces, el esfuerzo será C entre A, donde el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por 12 milímetros al cuadrado sobre 4 es 113.1 milímetros, porque el diámetro de la varilla, de cada varilla, es de 12 milímetros. Tengo el área, calculo el esfuerzo, 9.025, ¿verdad? Que fue el valor de C, dividido entre 113.1, eso me da 79.8 megapascales, o lo que sería kilonewtons, kilopascal, newton sobre milímetro al cuadrado. Vamos a ver el ejercicio este acá. Lo llevé a megapascales. Vamos a ver, un momento. Vamos a hacer ese cálculo en la calculadora. $9.025 entre 113.1. Eso me da 79.79, 79.78 megapascales. Ok, y así determiné el esfuerzo. El esfuerzo a la mitad de las varillas. Ok, aquí tenemos otro ejercicio. Tenemos una barra cuadrada que soporta una serie de cargas, como la vemos acá. Aquí tenemos 110 kilonewton, 40 kilonewton y 80 kilonewton. Por cada parte de la barra se está soportando un esfuerzo. ¿Ok? La barra tiene una longitud de 250 milímetros por 3. ¿Ok? Y tiene un lado, un ancho de 30 milímetros. Calcula el esfuerzo en cada segmento de la barra. Quiere decir que es una barra que a lo mejor está soldada a longitudes iguales. Entonces, calculamos el esfuerzo de la barra a lo largo del eje central de la barra. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí la tenemos. Ok, primero calculamos el área de la barra. Como es una barra cuadrada, el área será 30 por 30, lo que me da 900 milímetros al cuadrado.